Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia Torroija, yo soy médica infectóloga pediatra, trabajo en la clínica en la clínica Zavala y en el sanatorio de Los Arcos y quería agradecer a FAIDEC y a FUNSAI por permitirme compartir con ustedes este espacio sobre el que vamos a hablar sobre las características de la gripe en pediatría. Como ya sabemos, las infecciones respiratorias son una causa frecuente de consulta médica, principalmente en las épocas invernales, saturando los sistemas de salud, y justamente la gripe es una de las infecciones más frecuentes, que si bien es considerada una enfermedad banal, que se autolimita, que suele tener buena evolución, en algunos grupos con determinados factores de riesgo presenta alta morbimortalidad. Según datos de la OMS, se reportan alrededor de 1.000 millones de casos anuales en todo el mundo, con una tasa de ataque que es mayor en los niños, que oscila entre el 20 al 30 o 40%, y una menor en adultos, que es del 5 al 10%. Es una enfermedad que puede presentarse en forma grave, se reportan alrededor de 3 a 5 millones de casos graves en el mundo, con alrededor de 290.000 a 650.000 muertes anuales. Aparte de tener esta importancia epidemiológica, tiene un gran impacto en la salud pública, generalmente o especialmente en estos grupos de riesgo. Y además se asocia con altos costos de salud. ¿Por qué? Porque va a determinar días de ausentismo laboral, días de ausentismo escolar y aparte genera o impacta en el aspecto emocional de la familia. Si queremos recordar un poco la etiología de la gripe, bueno, sabemos que está causada por los virus de influenza A, B y C, son los ortomixovirus que tienen replicación en el epitelio respiratorio. Recordamos que es un virus formado o en base a ARM, que tiene una envoltura lipídica en el que se expresan dos proteínas de superficie, que son la hemaglutinina y la neuraminidasa, y son las que permiten clasificar las distintas cepas virales. El virus de la influenza A se clasifica se subdivide en diferentes subtipos de acuerdo a la estructura de esta neuraminidasa y de la hemaglutinina. En cambio, los virus del tipo B pueden dividirse en dos grandes grupos, en los linajes B Yamagata y B Victoria, pero no se clasifican en subtipos. El grupo C no tiene la misma relevancia ni el impacto, digamos, en salud como lo hacen el A y el B. Solamente pueden causar algunas infecciones subclínicas en los pacientes. Y después hay un cuarto subtipo que es el D, pero que no afecta al hombre, sino que más bien afecta a los ganados. Los anticuerpos contra la hemaglutinina son los anticuerpos de tipo neutralizante y son los más importantes porque son los que ayudan a controlar la infección y son los que son clave en la prevención. Y como ya también todos sabemos, la variabilidad de las hemaglutinina y de la neuraminidasa, estos antígenos de superficie, son los que logran o que determinan esta variabilidad genética y hacen que tengamos que revacunarnos todos los años, ¿sí? Para poder adecuarnos a las cepas de virus circulantes. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que, bueno, que se transmite a través de las vías, a través de una forma respiratoria, a través del contacto con las secreciones respiratorias emitidas de una persona enferma, que las emite al hablar, al toser, al estornudar, y además por el contacto directo con las superficies que están contaminadas por estas secreciones. El periodo de incubación es de 1 a 4 días con una media de 2 días y el pico de eliminación viral ocurre ya en el primer día de iniciados los síntomas, que puede persistir hasta 7 y 10 días. Esta es una de las diferencias que tienen los niños con los adultos. En los niños es mayor la carga viral presente en las secreciones respiratorias y además es mayor el tiempo de duración de eliminación viral en los niños en relación con los adultos. Por eso es que los niños son los que representan el mayor reservorio de influenza. En los pacientes inmunocomprometidos, la eliminación viral es un poco más prolongada. No se puede precisar cuánto, pero un poco más allá de los 7 a 10 días habituales. Otra característica del virus es que los lugares cerrados, con escasa ventilación, en donde además hay mucho hacinamiento, como por ejemplo lo son las escuelas, las guarderías, ¿sí? Son un lugar donde facilita la diseminación del virus y es por eso que la mayor incidencia de casos ocurre en los niños en edad escolar y en edad preescolar.
son los niños, los que representan o son los que transmiten la gripe al resto de la comunidad. Entonces, para tener en cuenta, un niño infectado puede contagiar desde el día anterior, desde iniciados los síntomas, hasta 7 días después. En nuestro país, por ejemplo, que pertenece a tiene un clima templado, bueno, el virus se comporta de forma estacional, de manera tal que la circulación comienza fundamentalmente a final del otoño, con un pico en el invierno, a mediados del invierno y a fines del invierno. A diferencia de los climas tropicales, en donde esta diferencia de temperatura no es tan evidente y pueden aparecer casos esporádicos a lo largo de todo el año. En esta diapositiva, que está aportada por la Organización Panamericana de la Salud, quería mostrarles simplemente la circulación que hubieron en los últimos años, desde el 2014 hasta el 2021, hasta la semana 19, ahora hasta la semana 19 del 26 de mayo, tanto en la zona del Caribe, América Central, América Andina y América del Sur, las diferencias de circulación entre el sincicial respiratorio y que lo van a ver en color azul y celeste, y en rojo la actividad de influenza, y en violeta en el último año y a comienzos de que está representada por el COVID. Si ven claramente, en las cuatro regiones, desde el 2014 hasta el 2019, la prevalencia característica del sincicial respiratorio en azul, como les decía, la influenza en rojo, y a partir del año pasado, la falta de circulación, ¿sí?, tanto de influenza como de sincicial respiratorio, y el predominio de actividad del COVID. Lo mismo representado pero en Argentina. En azul, la actividad del sincicial respiratorio, seguido por la actividad de influenza, la circulación de influenza en los años previos, y el comportamiento totalmente diferente que ocurrió el año pasado y lo que viene ocurriendo hasta ahora, en donde prevalece la actividad claramente del COVID, el año pasado sin actividad de influenza ni de sincicial, y en este año todavía no hay casos reportados de influenza, pero sí comenzamos a tener un ligero ascenso de casos reportados por sincicial respiratorio. Esto es un análisis también hecho desde el Ministerio del año pasado de las muestras reportadas respiratorias, con un total de 32.784 muestras. Bueno, el 97% correspondió al COVID, 1% de novirus, 1% para influenza y 1% para parainfluenza. O sea que el comportamiento epidemiológico totalmente atípico a lo que veníamos viendo en los años anteriores. Y de los influenza aislados, el 50% correspondió a una influenza A no subtipificado y casi el 37% a influenza B, tampoco tipificado en linaje. Si vamos a hablar de las manifestaciones clínicas de la gripe en pediatría, bueno, en los más grandes, los niños adolescentes, el comienzo abrupto de fiebre muy alta, la presencia de mialgias y de cefalea suelen ser característicos, acompañado de algunos síntomas respiratorios. Pero en los niños más chicos, justamente son los síntomas respiratorios los que prevalecen. En los menores de 6 meses es más frecuente encontrar la presencia de tos y una rinorrea. En los pacientes entre 6 meses y 24 son más frecuentes los síndromes bronquiolíticos producidos por influenza e incluso episodios de otitis media aguda. Y en los niños más grandes, alrededor de los 5 años y hasta los adolescentes, pueden consultar por faringitis solamente y a veces acompañado por fiebre. También se han reportado casos de croup, exacerbación de asma y neumonías que ya vamos a ver, causadas por el propio influenza o incluso por sobreinfecciones bacterianas. Y lo característico es que la gripe en los chicos más chicos, alrededor del 10 al 30%, pueden acompañarse de síntomas gastrointestinales como vómitos, dolor abdominal y náuseas. Esto es un cuadro característico que se repite, creo que en todas las charlas, la diferencia clásica entre gripe y resfrío, ¿sí? A veces es común que los pacientes o que la población en general confunda gripe con resfrío, pero la verdad que tienen aparte de tener etiologías diferentes, tienen parámetros clínicos bastante diferentes entre sí. En la gripe prevalece la gripe alta, hay un importante componente de dolores musculares generalizados, o sea, una mialgias muy
muy marcadas, con importante astenia. La cefalea suele ser muy importante, la postración es muy precoz y marcada, muy pocas veces se acompaña de rinorrea, estornudos o dolor de garganta, y la tos suele ser más bien seca, es moderada y a veces puede tornarse intensa, a diferencia del resfrío, que es un cuadro banal mucho más de vías aéreas superiores, con rinitis, con escasa tos, que puede estar no presente. La fiebre es muy rara, ¿sí? Y el dolor de cabeza y los dolores musculares también suelen estar ausentes. En cuanto a las complicaciones clínicas de la gripa en pediatría, se dividen en infecciosas y en no infecciosas. Dentro de las infecciosas tenemos las infecciones sobreagregadas o secundarias, básicamente por neumococo o por Staphylococcus aureus. La aparición de otitis y de sinusitis también son entidades frecuentes, y la aparición de neumonía, que como les decía recién, la neumonía puede ser causada por el mismo influenza, sobre todo cuando aparece dentro de la primera semana de iniciados los síntomas, o puede ser causada por Staphylo aureus o neumococo. Se da generalmente en los niños más pequeños, en alrededor del 22%, y es una causa importante de aumento de hospitalización, sobre todo cuando se deben o cuando están relacionadas por el SAM-R, donde no solamente aumenta la hospitalización, sino también la morbimortalidad. Y dentro de las no infecciosas, la miositis es una complicación que puede aparecer incluso como complicación postinfecciosa, complicaciones neurológicas, las convulsiones febriles, y además en la familia hay antecedentes de convulsiones febriles, mielitis transversa, encefalitis y síndrome de Guillain-Barré, y mucho menos frecuente las miocarditis y las pericarditis. ¿Quiénes son los pacientes que tienen alto riesgo de padecer complicaciones por gripe? Bueno, los niños menores de 2 años, que son los que tienen mayor tasa de morbimortalidad. Es más, tienen una tasa de hospitalización similar a las que se compara con los adultos mayores de 65 años. O sea, la gripe tiene este comportamiento muy parecido en las edades extremas de la vida. Pacientes prematuros, pacientes con desórdenes neurológicos y neuromusculares, pacientes con enfermedades pulmonares, por ejemplo el asma, pacientes con fibrosis quística, pacientes con alteraciones cardíacas y alteraciones renales que favorecen a complicaciones, pacientes con inmunosupresión, ya sea porque tienen alguna enfermedad oncohematológica, infección por HIV, o están en tratamiento con drogas inmunosupresoras. Los niños con tratamiento crónico con aspirina, como por ejemplo los pacientes con Kawasaki, y la obesidad también suele ser un pronóstico o suele ser un factor asociado a mala evolución. En cuanto al diagnóstico, bueno, como ya sabemos, las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas, es muy difícil poder hacer el diagnóstico en función solo de las características clínicas, porque comparten muchas características con otras infecciones virales. En laboratorio tenemos disponibilidad de test, métodos rápidos, que es la detección de antígenos en las secreciones respiratorias. Se hace muy rápido, en 15 minutos, tiene una especificidad mayor del 97%, pero la limitante es la sensibilidad, que oscila entre el 50 y el 70%. Otra opción es la detección de antígenos por inmunofluorescencia indirecta en las secreciones respiratorias, que también tiene una sensibilidad alta. Y actualmente el gold estándar es la PCR, o sea, los métodos moleculares, la reacción en cadena de la polimerasa, que permite también tener un resultado rápido en menos de 24 horas, tiene una altísima especificidad y sensibilidad, y la limitante de este estudio, que ha reemplazado al cultivo viral, es justamente que no está disponible en muchas instituciones del país. Ahora, ¿a quién estudiamos? A todos los pacientes que consultan a la guardia, y en realidad no. Se estudian básicamente los pacientes que se van a hospitalizar, los pacientes que tienen algún riesgo de influenza complicada, y de esa manera poder evitar determinaciones de laboratorio o placas en forma innecesaria, y obviamente restringir también el uso de antibióticos. Si hablamos de tratamiento, los antivirales, que ya todos tratamos también, que ya todos conocemos, ¿a quién tratamos?
Generalmente se tratan los niños que tienen formas severas, niños con enfermedad respiratoria que rápidamente progresiva, niños desde ya con factores de riesgo, y la ventaja que tiene el inicio del tratamiento con los antivirales es acortar el curso de la enfermedad. Diferentes estudios han reportado una reducción de entre 0,5 a 3,5 días la duración de los síntomas, y en algunos estudios también se ha reportado una reducción en la eliminación viral en las secreciones. Se sabe que mejora la sobrevida e idealmente debe ser iniciado el tratamiento dentro de las 48 horas de comenzados los síntomas. ¿Cuáles tenemos? Los más disponibles son los inhibidores de la neuraminidasa, que son activos contra influenza A y contra influenza B, los que ya todos conocemos, el zanamivir, el oseltamivir y el peramivir, que todavía no tenemos acá en el país. Zanamivir se da por vía inhalatoria y tiene como efecto adverso más común el broncoespasmo, y el oseltamivir, que es el que se administra por vía oral y es el más utilizado, como efecto adverso más frecuente, náuseas y vómitos, y el peramivir, como les decía, se administra por vía endovenosa, ese es el único inconveniente, y está indicado o aprobado a partir de los 7 años. Entonces, el oseltamivir, que es el tratamiento de elección, es el que todos conocemos, está indicado, como dijimos, para el tratamiento y prevención también de influenza A y B. Reduce la duración y la intensidad de los síntomas, debe administrarse las primeras 48 horas de iniciados los síntomas y está aprobado tanto para embarazadas como para niños muy pequeños a partir de las 2 semanas de vida. El zanamivir está indicado, tiene las mismas indicaciones que el oseltamivir, está aprobado para niños más grandes a partir de los 7 años, ¿sí? Tiene la misma efectividad que el oseltamivir, pero digamos, como dijimos que el efecto adverso más frecuente era el broncoespasmo, no está recomendado para pacientes con enfermedad bronquial previa porque puede empeorar algún cuadro de base. Y como se administra justamente por vía inhalatoria, es de difícil administración en pacientes pediátricos. En cuanto a las medidas de prevención, bueno, como ya sabemos, la vacuna antigripal es la principal y la principal herramienta en la prevención, es el elemento más importante. Está incorporada en el calendario nacional de vacunación desde el 2011. Lo importante es que debe recibirse en forma oportuna, es decir, al comienzo antes de los primeros fríos. En realidad, en nuestro país sería ya a mediados de marzo, teníamos en condiciones de comenzar con las campañas de vacunación. El objetivo es reducir las complicaciones como hospitalizaciones, secuelas y mortalidad en los grupos de riesgo. De hecho, la OMS asegura que es la manera más efectiva de prevenir la gripe y recomienda la vacunación a tiempo de todos los grupos de riesgo. Y además tiene que, como vimos que teníamos una variación antigénica anual, la OMS es la encargada de actualizar todos los años la formulación de cada una de las vacunas de acuerdo a la circulación de las cepas en ese momento. En pediatría, la eficacia de las vacunas inactivadas varía entre el 50 y el 60%. Las indicaciones, como ya sabemos todos, personal de salud, embarazadas, puérperas, niños de 6 a 24 meses, las personas de entre 2 a 64 años con factores de riesgo, las personas de 65 años y mayores, o sea, a partir de los 65 años, y en este año se ha incorporado el personal estratégico. La vacuna antigripal que está en nuestro medio disponible es una vacuna, o que se aplica por calendario, es una vacuna trivalente, protege contra 2 subtipos de influenza A, H1N1, H3N2 y una cepa B del linaje Victoria. Es una vacuna inactivada, como les decía, trivalente. Y también tenemos una vacuna cuadrivalente que está disponible solo en el ámbito privado, que también es eficaz, es segura y que tiene una dosificación también tanto pediátrica como para adultos. En general, la seroprotección se obtiene a partir de la segunda o tercera semana de la aplicación, o sea, se logran el nivel de anticuerpos protectores. Y la duración de la inmunidad también es bastante corta, es de 6 a 12 meses, así que esto sumado a la variabilidad o a la variación antigénica del virus, es por ese motivo que se requiere una revacunación en forma anual.
Las cepas recomendadas por la OMS para este año para el hemisferio sur son las que están viendo en pantalla. La A Victoria, similar del 2019, es un H1N1, una A Hong Kong del 2019 también, H3N2, una B Washington del linaje B Victoria y la cuádruple además adiciona la B Phuket del linaje B Yamagata. El esquema de vacunación antigripal en pediatría, como ya sabemos, se dividen en grupos de 6 a 35 meses, de 3 años a 8 años y a partir de los 9 años. Sabemos que los niños entre 6 meses a 35 meses tienen que recibir la mitad de la dosis. Hay una dosis pediátrica de 0,25 mililitros. Y de 6 meses hasta 8 años, aquellos que se vacunan por primera vez tienen que recibir 2 dosis y si no, una sola dosis. Y a partir de los 9 años es la dosis completa y una sola dosis independientemente de los antecedentes vaccinales previos. La vacuna se administra en forma intramuscular o subcutánea profunda en el músculo deltoides y en los niños que no deambulan reciben la vacuna en la cara anterolateral del muslo. Se puede, como ya sabemos, se puede vacunar, se puede administrar en forma simultánea con otras vacunas. Y en relación a las contraindicaciones, bueno, ya sabemos la hipersensibilidad a los principios activos, excipientes o residuos de la vacuna, el antecedente de una reacción anafiláctica grave, ¿sí?, de una vacunación previa contra la influenza, y el antecedente de síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas de haber recibido la vacuna antigripal y descartada otras causas. Es decir, que aquellos niños que presentaron cuadros de Guillain-Barré, pero causadas por otro agente que no es la vacuna antigripal, pueden recibir la vacuna sin ningún inconveniente. Y en cuanto a las precauciones, como toda vacuna, cualquier enfermedad aguda grave con fiebre siempre se recomienda esperar y citar para vacunar a corto plazo. En cuanto a los efectos adversos, los locales, dolor y eritema, induración en el 20% de los casos, y sistémicos, la fiebre, que suele ser lo más frecuente, pueden reportarse algo de mialgias, artralgias o malestar general, y manifestaciones neurológicas como convulsiones, parestesias o síndrome de Guillain-Barré, pero es mucho menos frecuente, y pueden aparecer entre las 6 y 12 horas de aplicada y pueden persistir por 1 o 2 días. Quería mostrarles en esta diapositiva las coberturas a lo largo de estos últimos años. Bueno, dentro de los diferentes grupos etarios, quería mostrarles de los 6 a 24 meses. Como ven, la más alta, la cobertura que se llegó casi al 75%, fue en el año 2019, cayendo a un 69% en el año 2020, o sea, en el año pasado, que fue por motivos de la pandemia, se retrasaron y se dejaron de vacunar muchas de las vacunas de calendario. En este gráfico vemos lo mismo. En línea punteada violeta es la cobertura que uno desea lograr. En el año 2019, en color verde, con la primera dosis, una cobertura que llegó casi al 70% con la primera dosis y al 53% con la segunda dosis. Y en el año pasado, bastante menos, un 59, casi 60% la primera dosis y cayó a un 45% con la segunda dosis. Otras medidas de prevención, aparte de la vacuna que tenemos también y que ya sabemos, es en caso de estornudo, de tos o la importancia de cubrirse la boca, de la nariz con el codo o usar un pañuelo descartable, tirar a la basura todos los pañuelos descartables inmediatamente después de haberlos usado, no guardarlos ni en la cartera, ni en el guardapolvo, ni en el pantalón. El lavado de manos frecuente es fundamental, así como las vacunas, el lavado de manos con agua y jabón o con una solución en base a alcohol. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos no lavadas para evitar la autoinoculación. Evitar el contacto directo con personas enfermas y limpiar y desinfectar con frecuencia todas las superficies. Eso es fundamental, por ejemplo, en el baño, los picaportes de las puertas, las superficies y demás. Recordar que los virus pueden vivir en superficies no porosas hasta 48 horas, pueden ser viables. Ventilar los ambientes también, permitir la entrada del sol en casas, en otros ambientes cerrados, mantener limpios los picaportes y objetos de uso común, no compartir utensilios, ni cubiertos, ni vasos. Enseñar a los niños la importancia del lavado frecuente de manos en la escuela y en el hogar. ¿Sí? Recuerden que en la escuela es la mayor tasa de ataque y es donde es la fuente de contagio generalmente.
y vacunar anualmente a todas aquellas personas que pertenezcan a los grupos de riesgo ya mencionados. Como conclusiones y para resumir, bueno, tener presente que la gripe es una enfermedad altamente contagiosa, que las complicaciones pueden ser graves y fatales, si bien es una enfermedad de banal y con buena evolución, bueno, en grupos de riesgo tiene una evolución mucho más complicada, tiene un alto impacto económico y social, la vacuna es la herramienta de prevención más eficaz, eh, las vacunas antigripales son seguras y efectivas, así que es importante indicarlas a toda la población y sobre todo a los grupos de riesgo. Fundamental incrementar las coberturas de vacunación, no solamente en pediatría, sino también en las embarazadas, bueno, en los grupos de adultos de riesgo también. Importante la vigilancia epidemiológica, de esta manera uno puede tener, digamos, un seguimiento de la carga de enfermedad, puede tener un seguimiento mucho más preciso de las cepas circulantes y de esa manera después la OMS puede modificar y puede actualizar la composición de las vacunas anualmente y como les decía no olvidar el lavado de manos que también es una manera muy frecuente y muy efectiva de prevención, no solamente de la gripe sino de todas las enfermedades. Creo que eso fue lo último. Muchas gracias por su atención.